Hermanos, que Dios les bendiga, muy buenas noches. Qué bueno que ya está listo, dispuesto en este tiempo, en esta tarde, para comenzar con nuestro tiempo de estudio en este miércoles, para continuar con nuestro estudio de la primera carta de los tesalonicenses. Me da gusto ver que ya ha dispuesto su tiempo, que ya se ha reunido en esta tarde-noche para continuar con este estudio, que ya es nuestra tercera sesión. Solamente nos queda una más para seguir hablando acerca de esta carta que Pablo escribe a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Vamos a continuar viendo lo que nos quedamos la semana pasada. Vamos a hablar algunas cosas más que tienen que ver y que vemos a lo largo de la carta. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para comenzar en este tiempo con nuestro tiempo de estudio, con nuestra tercera sesión. Y bueno, vamos a continuar entonces con lo que nos quedamos viendo la semana pasada. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y así comenzamos nuestro tiempo de estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú estás con nosotros. Agradecemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Agradecemos porque tú nos das vida por medio de Él, porque por gracia, Señor, tú nos has salvado, no mereciendo nosotros tu amor, no mereciendo nada realmente. Tú nos has dado todo, nos has dado vida, nos has dado esperanza, nos has dado una promesa, Señor, de una vida eterna. Y Señor, ahora que estamos aquí dispuestos ya para estudiar tu palabra, pedimos, Señor, de tu entendimiento. Agradecemos porque tú nos dejas este testimonio de tu palabra que podemos estudiar. Agradecemos, Señor, porque tú no nos, Señor, tú constantemente estás hablando a nuestros corazones. Rogamos, Señor, que en esta tarde tú nos des entendimiento para entender qué es lo que tú dices por medio de la carta que escribe el apóstol Pablo a los cristianos en Tesalónica. Rogamos, Señor, poder entender qué es lo que tú dices. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos a vivir, Señor, la vida de manera, Señor, agradable a ti. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, continuamos con lo que nos quedamos la semana pasada. Y pues como ya es costumbre, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro mapita de Europa. Y bueno, nuestra referencia, como ha sido todos estos meses que hemos estado hablando de algunas de las cartas de algunas ciudades, que hablamos de Colosenses, de la ciudad de Colosas y la ciudad de Filipos. Ahora estamos hablando de la ciudad de Tesalónica. Entonces tenemos aquí nuestra primera referencia, el país de Italia, con la botita, ¿verdad? Esta forma de botita, Italia, de color verde, que está aquí, que es nuestra primera referencia. Al centro nos encontramos con el país de Grecia, con sus muchas islas, que bueno, son islas muy bonitas en realidad. Tenemos aquí Grecia y del lado derecho tenemos a Turquía. En Grecia mencionamos entonces que se encuentra la ciudad de Filipos, ¿se acuerdan? Hablamos de Filipos. Y en Turquía hablamos acerca de la ciudad de Colosas. Esto lo hablamos meses anteriores. Ahora hablamos de Tesalónica también en Grecia, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra referencia. Todo esto es Europa, ¿verdad? Pero nuestra referencia principal es Italia, Grecia y Turquía. En esta zona es donde se desarrolla mucha del desarrollo de la iglesia cristiana en el primer siglo. En esta zona, Turquía, Grecia e Italia. Entonces esta es nuestra referencia también para encontrar dónde está la ciudad de Tesalónica. Tenemos entonces aquí Italia, está aquí la botita, Italia, y del lado derecho tenemos a Turquía, que es lo que habíamos visto. Aquí en la parte central entonces tenemos a Grecia. Vemos aquí en el número 20 Filipos, que era lo que ya habíamos mencionado. Y aquí tenemos entonces a Tesalónica. Aquí está apuntando a este puntito verde que es 23. O sea, la ciudad de Tesalónica estaba cerca del mar. Y al igual que la ciudad de Corinto. Pablo también escribe a la iglesia de Corinto. Y estaba cerca de una
pues del mar. Pues Corinto como tal era un puerto. Tesalónica igualmente se encuentra aquí aquí cercano, muy cercano al mar, probablemente también fuera un puerto, pero sí es una ciudad que se encuentra cerca del agua, Tesalónica, ¿no? Aquí está señalado, pero tiene aquí esta línea pequeñita que apunta al 23. Aquí más abajo en el 24 tenemos Berea, y había mencionado que en Hechos capítulo 17 pues menciona lo que hace Pablo en Tesalónica. Describe su estancia ahí, y dice que después de un tiempo de estar en Tesalónica empezó a haber persecución, lo empezaron a perseguir, y los hermanos tesalonicenses les dijeron a Pablo y a Silas, que estaban ahí en el viaje, que mejor se fueran a la ciudad de Berea. Entonces aquí vemos todas las líneas, vemos aquí que la línea moradita habla del segundo viaje. Entonces vemos que de Troas llegan a Filipos, y de Filipos llegan a Tesalónica. En Tesalónica desarrollan su ministerio, establecen la iglesia y todo, y después de Tesalónica se van para Berea, porque los hermanos los desalojaron. Básicamente les dijeron, pues no los corrieron, ¿no? Pero sí les dijeron, mejor váyanse porque están sufriendo persecución, váyanse a Berea, y los mandan a Berea. Entonces eso nos lo narra Hechos capítulo 17, y está marcado aquí, ¿no? Llegan de Filipos, llegan a Tesalónica, y de Tesalónica se van a Berea. Y mencionaba la semana pasada que esta es la ciudad de Tesalónica hoy en día. Bueno, hoy en día es conocida más como Salónica que Tesalónica. Y pues parece ser un lugar muy bonito, como ven, pues aquí está el agua, como bien muestra el mapa. Aquí muchos edificios, todo esto. Aquí vemos la bandera de Grecia en esta torre, porque pues es Grecia, ¿verdad? Entonces así es como se ve actualmente la ciudad de Tesalónica. Esta ciudad pues sigue en pie. Habíamos mencionado que pues por ejemplo la ciudad de Filipos ya son más que nada ruinas. También Colosas son ruinas, ¿no? Pero Tesalónica sigue en pie, al igual que por ejemplo cuando Pablo escribe a los romanos, pues ellos eran cristianos en Roma. La ciudad de Roma sigue en pie, ¿no? Algo parecido. Entonces así es la ciudad de Tesalónica actualmente. Ustedes pueden buscarlo en internet, hay muchas fotos, casi en todas las fotos aparece esto. Entonces continuamos con lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y lo último que mencionaba es que la carta tiene algunas características entre todas las cartas. Pablo escribe de una manera diferente en esta carta a comparación de otras cartas, porque vemos que esta carta tiene un sentimiento diferente de parte de Pablo. Y vemos que está llena de gratitud por el crecimiento de la iglesia durante la ausencia de Pablo, una ausencia forzada porque fue a causa de la persecución que abandonaron la ciudad de Tesalónica. Pablo se ve muy contento, se muestra muy gozoso por lo que está pasando con los hermanos, porque los hermanos estaban sufriendo persecución. Mencionamos la semana pasada que Timoteo va a la iglesia en Tesalónica, y después de estar ahí va con Pablo, que Pablo estaba encarcelado, ¿no? Entonces en el momento que Pablo escribe la carta está encarcelado, y Timoteo va a verlo y lleva un reporte, Timoteo, de lo que está pasando. O sea que él le da como este informe de que los hermanos están firmes, están creciendo, y aunque están sufriendo persecución también se mantienen firmes. Pablo se muestra muy gozoso a la hora de escribir la carta, porque está viendo que a los cristianos a los cuales él les predicó, ellos no solamente creyeron, sino que están firmes, y que a pesar de que están sufriendo persecución, eso no les está moviendo, eso no les está moviendo la fe, eso no les está moviendo el piso. Entonces Pablo pues tiene un sentimiento diferente a la hora de escribir esta carta, a la hora de escribir a los tesalonicenses. La carta no tiene elaboraciones teológicas profundas como sucede con Romanos. Por ejemplo, si usted lee la carta a los Romanos, pues Pablo
Habla temas profundos, complicados acerca de Dios, acerca de el infinito poder de Dios, que son muy difíciles de entender. La carta a los Romanos es muy profunda, es un tanto compleja, porque habla temas pues complicados realmente. Primera de Tesalonicenses no es así, no toca profundidades del Señor, como sí lo hace en la carta a los Romanos, ¿no? Y también en comparación vemos que tampoco está escribiendo en contra de alguna herejía como comúnmente sucedía. En Gálatas, Pablo escribe en contra de algunas herejías, algunas formas de pensamiento incorrectas que se habían introducido en la iglesia. Gálatas menciona mucho acerca del legalismo judío, o sea, el cumplir la ley para ser salvos. Entonces Pablo escribe en contra de eso en la carta a los Gálatas, pero no es así en la primera carta a los Tesalonicenses. Pablo no está escribiendo en contra de alguna herejía, como comúnmente hacía, o como incluso algunos otros hacían, como mencionamos el apóstol Juan, escribió en contra de algunas doctrinas que había en algunas iglesias. En este caso Pablo no hace eso en esta carta. Y vemos que tampoco está dando consejos pastorales acerca de cómo se tienen que hacer las cosas dentro de la iglesia, como sucede en Primera de Corintios. Porque si leemos Primera de Corintios vemos cómo Pablo hace una instrucción acerca de cómo se tienen que hacer las cosas, porque muchas cosas estaban haciendo mal dentro de la iglesia. Se estaban abusando de ciertas cosas, no se estaba tomando con la reverencia que deberían tomarse algunas otras cosas. Entonces Pablo en 1 Corintios da una corrección total de cómo se tienen que hacer las cosas. Aquí en 1 Tesalonicenses no, sino que realmente se muestra él gozoso, alegre y contento, porque a pesar de que los hermanos están sufriendo persecución, eso no está provocando nada en ellos no están renunciando a su fe, ellos siguen firmes y Pablo se alegra de eso. Decíamos esto rápidamente, ¿no? Que los primeros 3 capítulos de la epístola contienen los recuerdos de su ministerio estando con ellos. Hace un recuento de lo que sucedió al estar ahí y bueno, después de su comisión a Timoteo de regresar a la iglesia, porque Timoteo estaba con él. Timoteo iba a llevar la carta de donde estaba Pablo a Tesalónica. Entonces pues escribe esta carta él estando encarcelado y Timoteo yéndolo a visitar, y para después que Timoteo la lleve con los hermanos y los hermanos lean el escrito del apóstol Pablo. Después los capítulos 4 y 5 contienen exhortaciones muy importantes, entre las cuales se destaca la pureza sexual, porque en la ciudad de Tesalónica había mucha inmoralidad sexual. Esto es algo que vemos que también sucede en la carta de Corintios. Las dos ciudades se encuentran cerca del mar, son como lugares donde hay mucha interacción de gente de varios lados. Esto tiende a provocar mucha inmoralidad sexual. Los hermanos se encontraban en un lugar donde había muchísima inmoralidad sexual. Por eso es que Pablo insiste en la pureza de la inmoralidad sexual, de que el creyente no debe permanecer en inmoralidad de cualquier tipo, de cualquier clase. Eso abarca muchas cosas. Entonces Pablo hace mucho énfasis en esto porque este es un tema importante de cómo vivir la vida cristiana. Habla acerca del amor responsable. Ya leímos los pasajes la semana pasada. Habla del amor responsable. Habla de que es importante animar, sostener, estimar a los líderes, porque pues ellos están desarrollando una tarea importante. Y también habla de la paciencia y ayuda a las diversas necesidades humanas. O sea, está dando un mensaje acerca de cómo tienen que seguir viviendo la vida cristiana. Y es importante esto porque todas estas cosas ya se las había dicho. Es claro que estos consejos solo repiten lo que Pablo ya les había recomendado antes. Lo vamos a ver más adelante. Porque Pablo constantemente les dice como ustedes ya saben, como se los dije, como lo recuerdan. Porque todas estas cosas Pablo ya se las había dado.
Pablo ya se las había dicho, entonces solamente se las está recordando. Ahora que está lejos de ellos, cuando estaba con ellos, se las dijo. Y estos consejos tienen que ponerlos en práctica en su vida diaria. Por eso el énfasis de Pablo en cuanto a estas cosas. Y entonces ahora sí pasamos a hablar de otra cosa, que es acerca de los temas principales que muestra la carta. El primero de ellos es la persecución. Pablo por eso se fue, por la persecución, y ahora los cristianos ahí estaban sufriendo persecución. Entonces Pablo aplaudió a los tesalonicenses su progreso en la fe y los instó a permanecer en el camino, a continuar, los animó a seguir confiando en el Señor. Vamos a ver 4.1 de la carta. Capítulo 4, verso 1, me voy a pasar a la versión que hemos estado viendo, que es la Nueva Biblia Viva. 4.1 dice así: ahora, hermanos, les suplicamos en el nombre del Señor Jesús que cada vez más vivan como le agrada a Dios, así como lo aprendieron de nosotros. En realidad, ya lo están haciendo. Entonces Pablo solamente los está animando a continuar haciendo algo que ya están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa, que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esta es una de las distinciones principales del cristiano, del creyente, la pureza sexual. Hay mucho que aprender de la primera carta a los tesalonicenses hoy en día, porque estamos llenos de mucho contenido sexual por todos lados. Por todos lados, en internet, en Facebook, YouTube, la televisión, todos lados hay mucho contenido sexual, donde sea, hay demasiado. ¿Y cómo es posible vivir una vida pura en medio de un mundo tan lleno de inmoralidad sexual? Bueno, pues Primera de Tesalonicenses nos da una respuesta al respecto. Y como empieza aquí a mencionar entonces Pablo, esta es una de las distinciones del cristiano. Entonces vamos a ver también el 5.11, que me estaba saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Que estoy hablando de lo que es la persecución. Así que anímense, ayudándose unos a otros a crecer como ya lo están haciendo. Y en el 3.3 dice así: por eso les enviamos a Timoteo, el versículo 2, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo, para que los anime y haga más firmes en su fe. Y así nadie dude a causa de estos sufrimientos. Ustedes saben bien que para esto se nos destinó. Brutal lo que Pablo está diciendo aquí, que debemos esperar los sufrimientos como cristianos. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. En general, el sufrimiento es parte de la vida. Pero para el cristiano hay más sufrimiento. Y viene sufrimiento por causa de creer en Cristo. Mucho se dice hoy en día de que si uno se hace cristiano, si uno cree en Jesús, pues se le arregla la vida, todo empieza a ir mejor. Y bueno, hay algo que mencionar al respecto, porque tal parece que las cosas no son así. Pablo aquí está diciendo: ustedes saben bien que para esto se nos destinó, para pasar sufrimiento. Si el Señor Jesús, siendo el Señor, el creador del universo, tuvo que sufrir en general en la vida, sufrir persecución, sufrir negación, y no solo eso, sino que su muerte en la cruz es parte del sufrimiento que él vive. ¿Qué podemos esperar nosotros, no? Como el mismo Señor Jesús dice que él mismo lo promete, ¿no? Pero son promesas que comúnmente no se les da tanta importancia. El Señor Jesús dice: si el Señor, siendo el Señor, le trataron de esa manera, cuánto menos al siervo, que es mucho menos que el Señor, que somos mucho menos que el Señor Jesús. ¿Cuánto más nos puede esperar a nosotros de sufrimiento? Es algo que tenemos que esperar. Y Pablo aquí se los recuerda. Tienen que esperar la persecución, tienen que esperar el sufrimiento por causa de Cristo. No es algo nuevo, no es algo fuera de lo normal, más bien es parte de la vida del cristiano. Y si no hay sufrimiento,
Entonces ahí son como una alarma para la vida. Otro tema principal que toca el apóstol Pablo, importante y característico de la primera carta a los tesalonicenses, es el regreso del Señor Jesucristo. Pablo les asegura a los tesalonicenses que los creyentes que han muerto, serán resucitados primero cuando Cristo regrese. Habla acerca de la venida del Señor y juntamente con la venida del Señor, la resurrección. Tema importante y fundamental de nuestra fe. Estuvimos hablando de esto ya en la Semana Santa. La resurrección es base de nuestra creencia. Es el complemento, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Que el hecho de que el Señor resucite nos demuestra que murió por nuestro pecado y que Él venció a la muerte. Y hay promesa de que todo aquel que crea en Él, también de la misma manera será resucitado. Pablo recuerda esa promesa. Les recuerda que los que han muerto resucitarán con el Señor Jesús cuando Él vuelva. Con respecto a la hora y a la fecha de este acontecimiento, Pablo lo comparó con la llegada inesperada de un ladrón en la noche. No que el Señor sea como un ladrón, o un ladrón más bien, no sea que sea un ladrón, sino que su llegada va a ser parecida, porque pues la llegada del ladrón no se espera, ¿no? Uno nunca está esperando que alguien le robe, alguien nunca está esperando que un ladrón entre a la casa, ¿no? Así, por eso es que Pablo utiliza esta forma, porque la gente no lo va a esperar, no va a estar como expectante. Nosotros sí, porque estamos confiados en que Él va a volver. Entonces también no es como que nos aqueje tanto la fecha, ¿no? Que mucha gente se ha ocupado de decir qué fecha. No es tanto que nos aqueje la fecha, Él realmente va a volver. Su llegada es segura. Y entonces vamos a ver esto, 5.2 y 5.3, que dice así: ustedes muy bien saben que el día en que el Señor regrese llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente está diciendo hay paz y seguridad, entonces de repente vendrá sobre ellos la destrucción. Llegará como le llegan a la mujer embarazada los dolores de parto. No habrá forma de que se escapen. Entonces, así como va a venir como un ladrón, pero no que sea un ladrón, sino que de una manera inesperada, también la llegada es segura y también será como repentina, así como dice que aquí Pablo, que de repente empiezan los dolores de parto. Si bien las mujeres ya lo están esperando, pero no saben en qué momento va a empezar, ¿no? Las mujeres embarazadas, así, o sea, lo están esperando, pero no saben en qué momento va a pasar, en qué momento van a empezar los dolores. Así el Señor Jesús, aunque lo estamos esperando, no sabemos cuándo regrese y de repente ya va a volver. Entonces, esto es lo que dice Pablo. Una cosa es segura, y es que Él va a regresar. Otro tema importantísimo entonces que habla Pablo es la vida cristiana. ¿Cómo debe vivirse la vida cristiana? Mientras los creyentes esperan la llegada del Señor, mientras los creyentes esperamos que el Señor vuelva, debemos de llevar vidas ejemplares, vidas irreprensibles, vidas santas, vidas que demuestren al Señor Jesús en nosotros. Y de esto se encarga Pablo, de mostrar cómo es que el cristiano debe vivir una vida tranquila, reverente, santa y productiva, para motivarse, ayudarse los unos a los otros, ser pacientes y bondadosos también, no solo entre los cristianos, sino con la demás gente, que es lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué beneficio hay en amar a quien te ama? ¿Qué beneficio hay en tratar bien al que te trata bien? Trata bien a los que te tratan mal. Trata bien a tus enemigos, ama a tus enemigos, ama a los que no te aman. Eso verdaderamente demuestra al Señor Jesús en nuestra vida, en nosotros, en nuestro corazón. Y lo que hacemos hablará por sí solo. Vamos a ver aquí qué dice el 4:1 al 12. Dice así, hasta aquí tiene el subtítulo, una vida agradable a Dios. Ahora, hermanos, les suplicamos en el nombre del Señor Jesús que cada vez vivan más como le agrada a Dios, así como lo aprendieron de nosotros. En realidad ya lo están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Las siguientes: Dios quiere que sean santos, que no cometan inmoralidades sexuales de todo tipo, lujuria, pornografía, masturbación, relaciones sexuales ilícitas, fornicación, adulterio. Todo eso es inmoralidad sexual, todo eso
de eso es lo que debemos de guardarnos, que al final es lo mismo que dicen los apóstoles ahí en Hechos, cuando se da el concilio de Jerusalén, cuando se dan los mandatos a los cristianos. ¿Qué es lo que tienen que hacer los cristianos? Uno de esos mandatos es apartarse de todo tipo de inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. Esto es el cómo lidiar con la inmoralidad, el aprender a controlar el cuerpo. Que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie le haga daño a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todas estas cosas, como ya se los habíamos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a vivir de manera impura, sino santa. Por eso, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Con respecto al amor entre los hermanos, no hace falta que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia, eso es cierto. Sin embargo, les animamos a que se amen todavía más, a que traten de vivir en paz con todos, a que se ocupen de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos, como se los hemos ordenado antes. Si viven de este modo, se ganarán el respeto de los que no son creyentes y no tendrán que depender de nadie. Entonces aquí Pablo está dando consejos y más bien les está recordando lo que ya les había dicho. ¿Cómo es que tienen que vivir la vida? Ocúpense de algo realmente. Pónganse a trabajar, ayúdense los unos a los otros, ámense, apóyense, cuídense entre unos y otros. Procuren el bien de su hermano, procuren el bien de los que están cerca y también procuren el bien de los que no los tratan bien. Traten bien a los que no los tratan bien. Dice aquí, entonces, si ustedes trabajan, si ustedes se dedican a algo, no van a tener que depender de nadie y es más, ganarán honor y respeto entre la gente que no conoce a Dios. Son consejos prácticos de la vida, que tienen que ver con la vida cristiana. No podemos deslindar la vida cristiana de la vida diaria. Más bien, la vida diaria debe ser vida cristiana. La vida cristiana no es solamente ir el domingo a la iglesia. La vida cristiana no es solamente leer un capítulo, 2 capítulos de la Biblia. No es eso la vida cristiana. La vida cristiana es mostrar al Señor Jesús en las cosas que hacemos comúnmente. Trabajar, estar con amigos, estar en la familia. Eso es vivir la vida cristiana, mostrar al Señor Jesús en medio de todas esas circunstancias. No lo que hacemos aparte, no solamente el domingo, no solamente un ratito en el día, si es que se aparta un tiempo, ¿no? También dice el 5:14. Dice así: hermanos, también les rogamos que reprendan a los perezosos, animen a los desanimados, ayuden a los débiles y tengan paciencia con todos. O sea, los que no trabajan, los que no hacen nada, hay que ponernos a hacer algo. Y a los que están desanimados, los que están pasando momentos difíciles, los que están pasando por tristezas, hay que ayudarles, hay que apoyarles de la manera que sea. Hablábamos de hace algunas semanas atrás de que el Señor nos manda a alzar los ojos, a ver la mirada de nuestro hermano. Y al ver la necesidad de nuestro hermano, no quedarnos con los brazos cruzados, sino ir, apoyar, ofrecer. No esperar a que nos diga, no esperar a que, oye, ayúdame. No se nos manda eso, se nos manda a ir a ayudar al que está necesitado. No a esperar a que nos vengan y nos digan que necesitan ayuda. Porque pues eso es común, ¿no? Que decimos, es que no me dijo, es que yo cómo sabía. ¿Cómo lo iba a saber? Porque el Señor Jesús dice, alza los ojos, ve la necesidad de tu hermano y ayúdale. No esperes a que venga y te pida, porque no lo va a hacer, muy probablemente por pena, por cualquier cosa, no lo va a hacer. Por eso el Señor nos manda a atender la necesidad, aunque no nos lo pidan. Tenemos que ir a atender la necesidad, porque la gente muy probablemente no va a venir a pedir ayuda. Tenemos que ir a ayudar a la persona que sea creyente o no sea creyente. A pesar de que una vida moral no es una condición previa para que Dios nos acepte, un estilo de vida inmoral es irreconocible con la fe cristiana. O sea que, para acercarnos al Señor, no tenemos que hacer algo antes. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor empieza a tratar con nosotros,
A veces está la creencia, y ya he mencionado esto en tiempo anterior, que la gente comúnmente dice, es que yo no puedo acercarme a Dios porque soy tal o cual cosa. Entonces la gente cree que se tiene que tener una condición más o menos para poder acercarse a Dios. Y eso es una mentira de Satanás. No necesitamos ninguna condición para acercarnos a Él cuando llegamos a la salvación. Porque después de ese momento hay un cambio que se nota evidentemente y se muestra como una vida pura, una vida inmoral en el creyente. Antes de venir al Señor, Él nos acepta en la condición que estamos. Si somos pecadores, cualquier clase de pecado, cualquier clase de vicio que practiquemos, el Señor no nos dice, espérate, deja eso y después vienes. No, el Señor no hace eso. Él nos acepta como venimos. Pero después de eso, debe haber un cambio. Hay un cambio sin duda. Si el Señor, si hemos creído verdaderamente en el Señor, hay un cambio de vida. Hay un cambio inmediato en la vida, que puede durar años ese proceso, pero hay un cambio inmediato en la manera de pensar, y hay un deseo por vivir la vida como el Señor quiere que la vivamos. Entonces, no hay una condición previa para poder acercarnos a Dios, pero habiéndonos acercado a Dios, eso cambia. Y una vida pura es muestra de un verdadero creyente. Si no hay una vida pura, hay algo que revisar en nuestra vida, hermanos. Y bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo, perdón. La semana que viene vamos a terminar con nuestra última sesión de la primera carta a los tesalonicenses. Lea, hermano, la carta, 5 capítulos, no está muy larga, 15 minutos, ya terminó de leerla. Lea la carta para entender mejor de lo que estamos hablando. Y si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, puede acercarse con confianza. No olvide asistir a las reuniones, conectarse a las transmisiones y pues acercarse a preguntar si usted tiene alguna duda o quiere conversarle algo. Entonces, nos vemos la semana que viene para terminar con nuestro estudio de Primera Tesalonicenses. Y simplemente lea la carta, hermano, y aquí terminamos la semana que viene. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga.